Entonces ahora sí, bueno, normalmente ustedes, como yo les decía, yo aquí en mi máquina no tengo instalado el WAN, no tengo instalado el SAN, sino que tengo instalado otro que se llama WAN Server. Este WAN Server es muy bacano. ¿Cómo? Sí, se los puedo pasar, no hay problema. Entonces, yo se los copio, mándame un correíto para acordarme y yo se los paso en Dropbox. Listo, entonces voy a ejecutar acá, él inicia el servicio. Entonces vea que cuando inicia el servicio aquí aparece WAN Server, este icono verde. Y en este icono verde ya le van a decir phpMyAdmin. O simplemente ustedes yo aquí es porque tengo un problema con localhost, entonces tengo que decirle no localhost sino 127.0.0 y yo lo tengo por el puerto 8099 phpMyAdmin. A algunos de ustedes en sus máquinas les va a funcionar si en la dirección van a colocarle 127.0.0 2.3000 es las phpMyAdmin y prueben y algunos de ustedes van a llegar a una ventana similar a esta en la cual yo tengo. Algunas máquinas funcionan, otras máquinas no. Ya lo que tenemos que hacer es el requerimiento para que me los organicen todos para la próxima clase. Ahí la falla fue mía que no asumí que funcionaba, porque este software se supone que es un software estable. Me falla mía no haberle pedido con tiempo a Jerónimo, pero entonces ya te queda la tareita mono, ¿listo? Bueno. La dirección. No, normalmente yo le digo localhost y el puerto por donde lo hayan instalado. O digamos mi máquina tiene un problema con la palabra localhost, no me reconoce localhost, pero localhost es equivalente a decirle 127.0.1.1. Cuando ustedes estén en redes, esa es la dirección de feedback, es la dirección de la máquina local. Bueno, entonces vamos a aprender a manejar esto que es muy fácil. Entonces lo primero que vamos a hacer es que yo aquí tengo una lista de las bases de datos creadas. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Entonces vamos a decirle aquí, simplemente para crear una nueva base de datos, listo. Vamos a darle clic donde dice bases de datos. Y él aquí me dice, me llega este wizard. Y aquí abajito tengo las que ya tengo creadas yo en mi máquina. Posiblemente ustedes van a ver otras creadas diferentes. Como recuerden que estas máquinas se reinician, es muy importante que cuando creemos la base de datos, generemos el script para que nos la exporte, para que ustedes la puedan trasladar y llevársela a sus casas y luego importarla, porque ya no, la base de datos no es que sea un archivo que yo copio de un lado a otro, eso queda, digamos, amalgamado con la configuración que tenga el sistema operativo. Entonces vamos a crear la base de datos y la base de datos vamos a llamarla, vamos a hacer una base de datos ¿de qué? ¿De qué quieren que hagamos la base de datos? No tengo problema. Llamémosla estudiantes. Aquí es muy importante. Esto que dice cotejamiento es importante porque es el idioma que nos va a reconocer la base de datos. Me explico. Y vamos a utilizar UTF-8. UTF-8. Sí. Ya les voy a decir. UTF-8 Spanish. Cuando le decimos UT8 Spanish ahí, ¿qué significa? Que el contenido de los campos que va a tener la base de datos nos va a permitir almacenar ñes, nos va a permitir almacenar palabras tildadas. Si creamos la base de datos sin ese UTF-8, eso es un camello porque, o sea, si la creamos, él por defecto trae un valor que llama cotejamiento. No, Spanish ahí, métale esa. Listo. Igual si la hiciéramos en rumano, en cirilo, en otro, pues ya es para que permita otros caracteres. Obviamente nosotros vamos a necesitar que nos funcione el UTF Spanish. Listo. Y aquí simplemente le decimos crear. Igual, vea que estamos trabajando ustedes ustedes están trabajando con SAN y yo con WAN, pero es lo mismo, funciona es la misma vuelta. Bueno, entonces ya nos creó la base de datos estudiante. Y aquí podemos darle clic y vemos las tablas. Mira, previamente, después de haber creado la base de datos, ya la creamos, le dimos crear, él sacó un mensaje exitoso.
Él aquí en la parte derecha muestra las tablas, las diferentes bases de datos. Yo aquí tengo una tabla que llama API, otra estudiante, hay unas que son del sistema. Pero entonces aquí les va a aparecer la base de datos que ustedes acabaron de crear. La base de datos que acabamos de crear es estudiante. Para hacer operaciones sobre esa base de datos debemos estar ubicados en esa base de datos. Entonces vamos a este manejo un berraco, pero ya termino la clase aquí para no parar el video. Él ya lo arregló. La tarea, viejito, por favor, para que le informes a Jerónimo, es verificar que en todos los equipos esté melito pues el tema del PHP MyAdmin. Muchas gracias. Listo. Está en un berraco. Bueno, entonces vamos a darle clic en estudiante. Y aquí, ¿qué nos muestra? Nos muestra que no hay tablas. Entonces vamos a crear una base de datos y vamos a crear un sistema. Y yo quiero que el sistema tenga validación de usuarios y que los usuarios tengan un perfil. Vamos a crear un sistemita. Puede ser un sistemita que tengamos una tabla de usuarios, que son los usuarios del sistema. Dentro de los usuarios del sistema pueden haber profesores y pueden haber estudiantes. Y vamos a crear otra tabla. ¿Cómo? Eso, ahí vamos a crear diferentes perfiles. Vamos a acceder al sistema. Y cuando accedamos al sistema, vamos a darle permisos a diferentes opciones dependiendo del permiso que tenga. Pues lo clásico que hacemos cuando vayamos a construir cualquier aplicación, y todo eso lo vamos a hacer pegados a la base de datos. Entonces, para el día de hoy, vamos a crear la primera tabla. Entonces vamos a crear aquí la tabla usuario y él nos va a pedir un número de columnas. Eso no es una camisa de fuerza. Yo después lo puedo modificar y agregar o quitar columnas. ¿Qué debe tener la tabla usuario? Un código de usuario, nombres de usuario, apellidos de usuario, perfil del usuario, qué perfil vamos a manejar el usuario, y ya también le podemos coloquémosle un campo que llame foto, para luego poderle cargar ahí las foticos, para que nos quede bien bacano, y por el momento dejémoslo, bueno, y muy importante, el campo de clave, para que va a ser la clave con que él se va a validar. Entonces vamos a crearla inicialmente con 6 campos. Si después se nos ocurren más, pues le metemos más. Continuar. Entonces él aquí ya arma un wizardcito que nos va a permitir de forma gráfica crear la tabla. Entonces, el primer campo va a ser ID. El campo de código de usuario, vamos a definir lo que es de tipo varchar, y que un código de usuario puede tener hasta 10 caracteres. El código del usuario va a ser la primary key. Y le podemos colocar comentarios, ahí está. ¿Qué significa el primary? Primary significa que es la clave primaria de la tabla, para que nos valide. O sea, cuando hicimos este mismo trabajo, lo hicimos sobre arreglos, teníamos muchos problemas, nos tocaba hacer muchas cosas manuales. Pegados a una base de datos, vamos a aprovechar el poder que nos da la base de datos, no para complicar el trabajo, sino para hacerlo más fácil. Un favorcito personal, yo no sé por qué hoy siento tanta bulla, me da dificultad a mí mismo escucharme, entonces mérmenle por favor al volumen las personas que están conversando. Después de crear el ID, vamos a crear el campo de nombres, y los nombres, ¿de qué los definamos? Varchar, y pongámosle, digamos, varchar de 255. ¿Por qué no? Ahora les explico. Cuando definan varchares, incluso aquí también coloquémosle, cuando definan varchar, una buena práctica de programación es que definan los campos varchar de 255. ¿Por qué? ¿Qué significa ese 255? Es el campo máximo que me da un varchar, pero varchar tiene la capacidad de que si el nombre solamente tiene 4 letras, Juan, se va a gastar nomás 4 caracteres en la base de datos. Entonces es mejor en esos campos string a lo petrolero, bien amplios, porque no falta que llegue un man que llame Trino Epaminondas Astuta y ya no nos va a caber en la base de datos. Entonces es preferible tener nombres entre cuanto más largos, mejor. Ahí no vamos a tener problemas de espacio. Bueno, vamos a ir mirando cositas. Predeterminado es cuando nosotros queramos, por decir algo, tú defines un atributo precio de productos. El valor predeterminado es 0. Es para que cuando tú insertes un nuevo registro, te va a permitir que haya 0 o no. Ahorita vemos otras condiciones. Después de nombres, vamos a definir el campo apellidos. Y vamos a definirle que este apellidos también es un varchar de 255.
Luego vamos a definir un campo de clave. También definamos la varchar de 255. Aquí me equivoqué, este quedó mal. No falta el man que quiera poner una clave bien larga. Listo. Luego vamos a colocar un campo que se llame imagen. Que aquí en imagen la idea no es que grabemos en imagen. En imagen no es que grabemos la imagen en la base de datos, sino que vamos a grabar una ruta de un archivo que contenga la imagen. Y vamos a tener más bien un folder en el proyecto donde vamos a tener todas las imágenes de todas las personas. Entonces ahí vamos a colocar imagen. Obviamente este también es un varchar de 255. Ahora, vamos a tener un campo que se llama ID perfil. Va a ser el código del perfil que tenga la persona. Entonces yo podría tener esta tabla de usuario relacionada con una tabla de perfiles o manejar los perfiles quemados. Por el momento vamos a manejar los perfiles quemados. Podemos decir que el perfil 0 es administrador, que tiene acceso a todas las opciones del sistema, que el perfil 1 puede ser profesor, que tiene opción a registrar las notas de los estudiantes, y el perfil 1 es estudiante, que tiene opción de consultar sus notas. Podemos hacer algo así. Entonces el perfil, si lo definimos entero, ese no hay necesidad de colocarle campo. ¿Y qué nos quedó faltando? Nos quedó faltando un campo. Dijimos ID, nombres, apellidos, clave, perfil. Bueno, listo. No, eso es bueno. Ahora, ¿qué es importante? Es importante decirle cuáles campos voy a permitir yo que sean nulos. Por ejemplo, si no le dejamos por defecto, aquí le podemos decir el cotejamiento es, si yo quiero cargarle cotejamiento diferente a cada tabla. Aquí en atributos, los campos que yo quiero que sean opcionales, que no es necesario para insertar a la base de datos, le podemos colocar el campo nulo. ¿Cuál de estos campos creen ustedes que puede ser opcional? La imagen. No obliguemos a que cuando carguemos un usuario tenga que tener imagen. Dejemos cargar usuarios sin imagen y más fácil le colocamos un avatar, pues una imagen. A los usuarios que no tengan imagen le colocamos una imagen por defecto. Y los usuarios que son pinchaditos, que quieran poner la imagen, pues le vamos a cargar su imagen. Entonces simplemente aquí vamos a decirle que el campo de imagen, vamos a decirle que esta cosita significa que le permitimos un valor de nulo. Después de haber hecho esto, no siendo más, yo le puedo colocar comentarios a la tabla. Es la tabla de validación de usuarios. Y también le podríamos colocar comentarios a cada campo de la tabla. Aquí hay una cosa muy importante, es el AI. ¿Qué significa el AI? Si yo quiero que ese campo sea un auto incrementable. Un auto incrementable son campos que me van a sirven mucho cuando yo requiero generar claves. En este momento no le vamos a poner auto incrementable, porque yo quiero que el código del usuario sea, por ejemplo, Pepe, María, Luis, y ese va a ser el código único. Otros sistemas ahora está muy de moda que el código del usuario sea la misma dirección de correo. Así funciona para Facebook, o sea, en web es muy común eso, pero en aplicaciones de escritorio es muy común que uno cree un código de usuario. Yo entro con el usuario Nelson R, y ya Nelson R es Nelson Ríos, y ya define su clave y sus cosas. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces luego de que hagamos esto, por aquí tiene que haber un botón, si es que yo tengo la resolución, por aquí hay un botón que dice guardar, y si todo está bien, dice la tabla usuario se creó. Entonces vean que aquí ya tenemos la tabla usuario. Bueno, ¿qué podemos hacer con la tabla usuario? Aquí tengo la tabla usuario. Si le hacemos clic a la tabla usuario, aquí nos está mostrando la estructura de la tabla usuario y aquí la podríamos manejar. Vean que en atributos dice nulo, sí, significa que permite nulo. Y aquí es muy chévere, usted ya, este editor, es cuestión de lo cacharreen, porque todas estas instrucciones yo las puedo crear a punta de código. Todo eso puedo decirle create table, y eso tiene una sintaxis que es muy bueno saberla, pero no es parte del curso. Vamos a tirar SQL, pero no vamos a crear SQLs de definición de datos, sino que más bien vamos a crear SQLs ya de consulta, de inserción y de eliminación.
y actualización. Bueno, por el momento quedémonos con la tabla usuario. En futura clase ya le vamos a crear las siguientes tablas. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Una cosa importante es que para poder entrar al sistema vamos a necesitar meterle al menos un usuario por aquí manual. Y ya los otros usuarios sí lo hacemos con el mantenimiento, con el CRUD de usuarios que implementemos en el sistema. Entonces aquí donde dice examinar, esta vaina, ¿por qué no? ¿Cómo es la cosa? Examinar, perdón, aquí en insertar, él también nos va a permitir insertar un valorcito. Entonces el usuario, para mí el código del usuario va a ser Zulu, nombres Juan Carlos, apellidos. No, es que estamos, o sea, cuando entras al phpMyAdmin es porque estás entrando a una base de datos MySQL. Ahora, cuando hagamos la aplicación Java que se conecte a la base de datos, ahí sí es cuando tienes que cargar el driver y tienes que decirle cuál es la base de datos que vas a usar. Listo, entonces vamos a decirle aquí que apellidos es Zuluaga Cardona. Clave, vamos a ponerle cualquier cosa, vamos a ponerle, le voy a poner un 23. Imagen, por el momento no le vamos a poner ninguna imagen. Y perfil, carguémosle por el momento perfil 0. Continuar. De esta manera, dice una fila insertada. Si le decimos examinar, ya vemos que aquí hay un usuario que es de ID Zulu, nombre es Juan Carlos, apellido Zuluaga, tiene una clave, una imagen. Bueno, esta tabla usted la podría modificar agregándole un viajado de campos, teléfono, dirección, correo y 20.000 vueltas más. Por el momento, dejémosla así. Yo lo que quiero es que lleguemos hoy a la parte de conexión a la base de datos. Bueno, como esta base de datos a ustedes se les va a perder en sus equipos, es muy importante que la puedan exportar y la puedan crear. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a irnos aquí a donde dice localhost. Entonces, aquí en localhost estamos en la base de datos. Aquí hay una miga de pan. Entonces le puedes decir localhost. Siempre te tocas acá para que te devuelvas nuevamente a la lista de todas las bases de datos. Y cuando estés aquí en localhost, vas a decirle exportar. Entonces, al decirle exportar, él dice, tenemos dos opciones, rápido o personalizado. Hagámosla rápido. Continuar. Está un tantito lento, no sé por qué está tan lento esto. Yo cierro. Listo. Y él aquí nos dice con qué nombre la queremos exportar. Entonces yo simplemente la voy a grabar aquí en documentos y voy a llamarle, yo le voy a llamar estudiantes SQL. Y listo. Él ya creó en documentos, él acá en documentos me ha creado algo que se llama estudiantes SQL. Si nosotros editamos este archivo, puede ser con, bueno, el problema de editarlo con bloc de notas es que no nos muestra bien el salto de línea. Abrámoslo con WordPad, nos va mejor. Listo. Entonces, ¿el que hizo aquí? Él aquí nos creó, estas son todas las instrucciones. Pero espérate que yo exporté otra, muchachos. Cometí un error. Va de nuevo. Perdón, en la base de datos estudiante, aquí está, le voy a decir exportar. Creo que como no había seleccionado la base de datos, me exportó fue otra. Una que tenía la primera. Vamos a decirle estudiante. Ahora sí. Si abrimos esta base de datos estudiante SQL, esta se llama estudiantes y esta se llama estudiante, esta borrémosla para no confundirme. Si la abrimos con bloc de notas, con WordPad, aquí tenemos, ahí está. Estas son todas las instrucciones necesarias para crear la base de datos. Entonces vea que aquí no solamente está la instrucción que hace el create table, sino que también está la instrucción que hace el insert into. ¿Por qué es importante que sepamos hacer eso? Porque cuando ustedes reinicien estos equipos, la base de datos simplemente se les va a perder. O si ustedes quieren trabajar aquí un pedacito y luego adelantar en su casa, si le hacen modificación a la estructura de la base de datos, es importante que la exporten donde trabajaron
y que luego el lugar donde van a continuar trabajando la importen. Entonces ahí la exportamos. Voy a hacer el caso contrario, voy a borrar la base de datos para probar cómo se importa. Si me vengo aquí a localhost y veo las bases de datos, veo que aquí la base de datos estudiante, voy a eliminarla. Esto no lo tienen que hacer, solamente les estoy mostrando. Entonces él aquí me lo advierte porque es una operación que no tiene reversa. Le decimos que sí la quiero borrar. Entonces ya la base de datos desaparece. Normalmente así lo van a encontrar cuando lleguen a trabajar acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es importar ese script y vamos a verificar que nos quede todo lo que tengamos anteriormente. Entonces aquí ya es al contrario, le vamos a decir importar y cuando le digamos importar seleccionamos el archivo de la ruta donde lo hayamos guardado. Yo la grabé por acá en documentos y le decimos aquí continuar. Él ahí trabaja. ¡Ay, fue madre! Y aquí dice error, base de datos. ¿Cómo está? Listo. Resulta que no me quedó el script no quedó con la base de datos. Entonces en base de datos vamos a crear la base de datos primero vacía, estudiante. Pasa que el script puede tener la instrucción. Como le dije rápido, no le seleccioné. Si le decimos personalizado, podemos incluirle que nos incluya la instrucción que nos crea la base de datos. Aquí lo que va a hacer es crear la base de datos vacía para luego importar la estructura y el registro que creamos. Entonces vamos a crear la base de datos estudiante vacía. Después de que creamos la base de datos estudiante vacía, vamos a pararnos aquí en la base de datos estudiante. Y ya en la base de datos estudiante vamos a decirle importar. Y ahora sí vamos a importar el archivo. Estudiante SQL. Abrir. Y le decimos aquí continuar. ¿Listo? Ahí sí. Se importó la base de datos estudiante. Simplemente para que no le suceda eso, al momento de exportar la base de datos, yo le puedo activar la opción de que me exporte también la instrucción que me cree la base de datos. Y es mejor hacerlo así, para no depender que yo haya creado la base de datos vacía. Entonces ahí volvimos. Si miramos aquí la tabla usuario, que está dentro de la base de datos estudiante, y le decimos aquí examinar, ahí está. No solamente importó la estructura de la base de datos, sino que también nos importó los registros de la base de datos. Todas esas opciones se pueden marcar. Yo le puedo decir, expórteme solamente la estructura. Yo le puedo decir, expórteme solamente los datos. Expórteme ambos. Le podemos decir, cuando exportes, expórtame el nombre de la tabla. O sea, luego cuando creemos más tablas, ya nos toca volver a exportar, examinamos, esa opción de rápido no me gustó, no me la exportó como yo quería. Mejor hacerlo personalizado, sí. No, porque resulta que se supone que el lenguaje SQL lo hicieron como un lenguaje estándar y ese estándar se ha desvirtuado mucho. Entonces yo creo el script en MySQL y ese script de MySQL no es 100% compatible para importarlo en SQL Server o viceversa. No es importable un script que yo genere en SQL Server, no lo podemos utilizar en MySQL. Son cosas diferentes, o sea, ellos utilizan, tienen una cinta, o sea, si tú te fijas en la estructura del select, del insert, del delete, del update, se mantiene, pero ya digamos MySQL, lo que es MySQL le mete otras instrucciones, por ejemplo lo que es una instrucción case, ya no te va a funcionar, que funciona muy bien en MySQL, en SQL Server no te funciona MySQL. MySQL mete unas comillitas raras en las instrucciones, esas comillitas no las entiende SQL Server, es un lío. De las cosas mamonas y malucas que hay, es cuando uno tiene que migrar una base de datos de una plataforma a otra. Eso siempre se tira a 20 pesos. O sea, uno hace una aplicación, se supone que uno se supone que uno construye la aplicación para base de datos SQL Server. Y dicen, no, vamos a migrar a Oracle. Mígrela pues. Usted cambia la base de datos, cambia el string de conexión y él se le conecta de una. La conexión es lo de menos. Pero cuando uno ya empieza a navegar por la aplicación, que la aplicación hace select, insert, eso empieza a reventar por todo lado y es de los trabajos malucos que hay en sistemas. Ahora, ¿cómo se soluciona eso?
Hoy en día nosotros ya no debemos de trabajar con una base de datos directa, sino que ya trabajamos es con un lenguaje llamado ORM. Un ORM es un lenguaje en el cual vemos la base de datos de manera objetual, que no intervinimos directamente instrucciones SQL, sino que trabajamos instrucciones SQL a alto nivel. Pero para eso ya utiliza uno un framework de desarrollo, es otra capa de desarrollo, o sea, no ahora, esta materia no incluye la utilización de frameworks, pero sería muy chévere poder hacer algo con utilización de frameworks porque es el futuro. Ahora no tiene sentido, digamos, yo hacer una aplicación y que le esté haciendo selects o insert pedaleados. Eso sería pues trabajar de muy mala manera. Si yo quiero hacer una aplicación profesional, este no es el camino. Lo hacemos ahora porque hace parte de su proceso de formación, hace parte pues de su academia. Luego ustedes ya verán otras materias en el cual ya se incluye, cuando vean ya desarrollo de software y programación avanzada, esas materias ya incluimos algunos conceptos de framework y de ORM, donde se le hace un mejor manejo a la base de datos. Bueno, entonces ahí tenemos la base de datos, vamos a dejar esto por el momento y vamos a crear, vamos a irnos ahorita al NetBeans, ojalá no me genere conflicto porque yo tengo la 7.3 y en la sala está la 7.1.2, lástima que esta cosa no nos dio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear una aplicación Java, Java Application, Next, y la aplicación, yo la voy a dejar ahí en My Documents, la voy a llamar estudiantes. Finish. Yo lo espero. Ahí vamos. Este es el proyecto que vamos a crear. Sí, esta clase la estoy grabando. Bueno, entonces vamos a crear ahí la base de datos estudiante, el proyecto estudiante. Bueno, entonces el proyecto estudiantes, antes de empezar a trabajar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 3 paquetes. Vamos a crear el paquete formularios, el paquete, ¿cómo es la cosa? Se me olvidó. Espérate, yo miro por acá. ¿Cómo es la cosa? Eso, vamos a crear el paquete clases, el paquete formularios y el paquete imágenes. Entonces, este primer paquete que nos crea por defecto como nombre el paquete estudiantes, vamos a renombrarlo. Vamos a hacerle un refactory name y vamos a crear este paquete con el nombre de clases. ¿Por qué clases? Ahí vamos a meter todas las clases del sistema. Vamos a crear otro paquete nuevo, un Java Package, y vamos a crear el paquete formularios. La idea es que ahí metamos todo lo que sea formularios y para que no se nos revuelve, vamos a crear otro paquete que es el paquete image. Y ahí vamos a colocar todas las imágenes del sistema. Por el momento, ustedes ven que el paquete formularios está grisecito y lo mismo el paquete imágenes, porque mientras no contengan ninguna clase o ningún elemento, nos lo muestra así en grisecito. Bueno, entonces ahora vamos a crear el primer formulario. Entonces, en el paquete de formularios new, vamos a decirle que vamos a crear un nuevo JFriend Form. Y el nuevo JFriend Form le vamos a colocar FRM Login. Y vamos a hacer un login rapidito porque ustedes esto ya incluso ya lo hicimos. Entonces él nos crea aquí un lienzo, el cual nos va a permitir. La diferencia de este login es que vamos a validar ese login. Vamos a validarlo con el usuario que haya en la base de datos. No va a ser un usuario quemado. Vamos a validar con ese usuario que el código del usuario sea Zulu y que la clave sea 123. Pero si cambiamos la clave en la base de datos, ya este debería conectarse a la base de datos y validar. ¿Entienden a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, como vamos a hacer esto a lo Johnny. Feito pues. Vamos a decirle aquí usuario. Ahí me la voy cobrando, Johnny. Y vamos a ir colocando por acá clave. Listo. Usuario y clave. Vamos a tener aquí, para el usuario vamos a utilizar un test field. Y para la clave vamos a utilizar un password field. Ahí está. Vamos a agrandar esto un tantito.
y vamos a colocar el test field, hijo de madre. ¿Qué le hice? Ahí está. Vamos a colocar el test field, vamos a quitarle ese texto y al password field también vamos a quitarle la propiedad password para que estén en blanco. ¿Ves? Este hijo de madre me lo dan chiquito. Vamos a ponerlo nuevamente. Eso. Una belleza, ¿sí o qué? Eso es lo bueno del español, que se presta para uno a enchiquitar las palabras. Listo. Ahora, ¿qué más necesitamos en esta ventana? La imagen. No, pues no le pongamos imágenes. Vamos a hacer, recuerde, a lo Johnny. Vamos a decirle aquí, este va a ser el botón ingresar. Y listo. Y no tenga, es más, no necesito ni un botón. Porque si cierran la ventana, pues es que el equivalente a que no quiere hacer nada. Vamos a hacerlo así lo más sencillo posible, que ahora lo que me interesa es concentrarnos, eso, y luego ya la engallamos. Luego ya todo entra por los ojos, entre más bonito mejor. Le ponen, por ejemplo, Luisa lo pone de fondo fucsia y le pone Hello Kitty y eso ya, y le queda muy bonita la aplicación. Pero por el momento dejémosla así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, otras propiedades de esta ventana. Título de la ventana, vamos a colocarle ingreso al sistema. También le voy a colocar que el formulario, la propiedad resizable, la voy a colocar en falso. Y listo. Y vamos a colocarle nombre a los controles que vamos a necesitar. Chain variable name al usuario, le vamos a colocar txt usuario. Pero no, eso es cuando la llamamos. Y al campo, y al campo clave también cambiémosle nombre, vamos a ponerle txt clave. Y al botón vamos a ponerle btn ingresar. Listo. Entonces, si queremos darle un preview a lo que hemos hecho, podemos darle, entonces aquí está, bueno, ingreso al sys. Vamos a agrandar esto un poquito para que no quede tan, para que no quede para que no esté tan, para que no nos quede ese, ahí sí, ingreso al sistema, usuario y clave. Ahí vamos. Listo, no hay código. Bueno, vamos a colocarle código al proyecto para que nos llame eso. Entonces aquí tenemos la clase principal, es el que nos llama, y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente lo vamos a llamar. Entonces lo llamamos de la siguiente manera, le decimos, de la clase frm login, vamos a crear un objeto llamado f que es igual a new frm login. Esa f es de formulario. Así pues para abreviar. Le decimos f punto para que nos salga centrado. Set location relative to. Y aquí le decimos null. Y después le decimos f punto set visible true. Corramos el proyecto. Listo. Ahí está, ingreso al sistema. Pero este ingreso al sistema pues obviamente todavía no está haciendo nada. Ahora sí. Vamos a hacer la conexión a la base de datos. Entonces ya llegó el momento cuchicuchi de la clase. Momento chévere. ¿Cómo? Llegó el momento especial de la clase. Entonces vamos a hacer, vea, yo quiero que me falle. Voy a primero, yo les voy a pasar resulta que este NetBeans, con la versión 7.1, el driver que tenía de conexión SQL funcionaba. A partir de la versión 7.2, el driver que tiene no funciona. No lo he probado con la 7.3. Entonces lo voy a probar y si funciona o no funciona, lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? La idea, cuando uno programa, es que uno no debe revolver la lógica de todo. Uno debe siempre separar lo que es el modelo de datos, separarlo de la capa de presentación. La capa de presentación, en este caso que estamos trabajando muy sencillo, porque la idea, vamos a trabajar a 2 capas, no a 3, vamos a tener la capa de presentación, va a ser el paquete formularios. Ese va a tener toda la interacción con el usuario, ese es el look and feel de la aplicación. Y el paquete datos, el paquete clases es el que va a tener la interacción, es el que va a tener la regla de negocio. Entonces realmente ahí lo vamos a separar. Reglas de negocio, acceso a datos van a estar en el paquete clases y todo lo que es la capa de presentación va a estar en el paquete formularios. Entonces, dentro de la clase clases vamos a crear una nueva clase. Le decimos new
Java Class y vamos a crear la clase datos. Finish. ¡Tarán! Excelente. La clase datos vamos a tener un atributo privado que va a ser, vamos a tener un atributo privado que es de la clase connection. Entonces yo presiono con, pasteleo que a mí se me olvidan las cosas. Eso. Vamos a tener aquí en mi clase de datos un objeto de la clase, voy a decirle Cone, pues no es el hijo de Condorito, o sobrino, no sé. Entonces lo importante es que cuando le decimos connection, recuerden que la clase pasa, no fue en la otra materia. No siempre el importador, las sugerencias de NetBeans son las que yo necesito. Hay veces ahí me toca importar librerías manualmente, no se malacostumbren. Y un error particular es que ustedes importan aquí la librería que no es. Ahí tenemos muchas librerías de la clase connection. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a importar un objeto, vamos a importar una clase, se llama la clase connection, pero es importante que le digan de la Java SQL. Entonces aquí, y el objeto lo vamos a llamar, por el momento lo voy a llamar CNN. Entonces vea que él nos importa como el noticiero. Listo, pero ese CNN es la abreviatura de connection. Listo. Entonces, para conectarnos a una base de datos es fundamental que tengamos un objeto connection. Si no tenemos ese objeto connection, jamás nos vamos a poder conectar a la base de datos. Vamos a crear el constructor de la clase de datos. ¿Qué vamos a hacer en el constructor de la clase de datos? Vamos a engancharnos a la base de datos. O sea, si yo le digo, por allá en el programa le va a decir, voy a crear un objeto de la clase de datos, voy a crear un objeto llamado mis datos, es igual a datos, a new datos. Si eso logra conectarse con la base de datos, entonces lo va a hacer. Si no lo logra hacer, pues entonces va a sacar error. Ok, bueno. Entonces, vamos a crear aquí el constructor, entonces le decimos public, datos, y ahí está. Bueno, cuando le decimos public datos, vamos a crear el constructor de la clase de datos. Yo miro, listo. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el driver de colección que vamos a tener en la base de datos. Entonces, es diferente si yo me voy a conectar a una base de datos MySQL o si nos vamos a conectar a una base de datos Oracle o una base de datos DB2. Estas instrucciones cambian dependiendo del motor. Entonces lo primero que hay que cargar es el driver de conexión. El driver de conexión se carga con esta instrucción. Class.forName, y aquí le vamos a dar el driver de conexión. En este caso, el driver de conexión para SQL Server es el siguiente. con.mysql SQL driver. Si se dan cuenta, esa instrucción tiene que ser exacta. ¿Exacta es qué? Que aquí todo tiene que ir en minúscula excepto la D. ¿Eso con qué tiene relación? Eso tiene relación con la librería de SQL que le vamos a cargar al proyecto. Ahora, si ustedes se dan, ¿cómo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta instrucción saca error. ¿Por qué saca error? Si ustedes se fijan en el mensaje de error, aquí le está diciendo un reported exception. Esta instrucción tiene que ir enmarcada en un try catch. La tenemos que try catchar. ¿Por qué? Porque cuando carguemos el driver, es posible que se pueda cargar o es posible que no se pueda cargar. Y esas cosas que dan esa posibilidad, cuando se crea la clase, uno puede obligar a que las personas que usan la clase tengan que hacerlo. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a darle clic en el bombillito y vamos a decirle surround block with try catch. Me descaché. Ahora sí. Entonces, vea que él lo que hace es que lo enmarcó en un class not from exception. Listo. Ahora, después de haber colocado la instrucción, vamos a utilizar una variable en la cual vamos a armar el string de conexión a la base de datos. ¿Cómo? Bueno, ¿de dónde saca el driver? O sea, así con con.mysql.jl driver es para conectarnos para cargar un driver de MySQL. Si fueras a conectarte a una base de datos Oracle,
te metes a una página misteriosa que casi nadie conoce, se llama Google. Entonces ahí en Google dices driver de conexión en Java para Oracle y ¡fum! Te saca cuál es la instrucción y fácil, ready, eso no tiene problema. No es sino pegarle una buscadita, pero esta instrucción cambia dependiendo del driver de conexión. Listo. Ahora, vamos a definir un string de conexión. Entonces vamos a decir, vamos a tener una variable db y la variable db, que es con la que nos vamos a conectar a la base de datos, nos va a decir la ruta en la cual está la base de datos. Entonces, para una base de datos MySQL, nos vamos a conectar con este string de conexión. Le decimos JDBC, MySQL, //. Aquí le decimos localhost. Como mi localhost no funciona, yo le voy a decir .27.0.1, que es el equivalente a localhost, y aquí le decimos el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Estudiante o estudiantes? Estudiante. Si dudo, simplemente vengo y miro y la base de datos llama estudiante, no hay lío. Bueno, ahora, continuamos por acá. Ahora, pero hasta el momento no hemos abierto la conexión con la base de datos. Hasta el momento solamente hemos cargado el driver de conexión y solamente hemos armado el string de conexión. Todavía no le hemos dado el startazo a la base de datos que nos diga, mire a ver si ya hay o no hay. ¿Cómo hacemos eso? El siguiente paso para conectarnos a una base de datos son varios. Tenemos que decirle lo siguiente, le decimos CNN, ¿qué es el objeto CNN? Es el objeto que nos conectamos. Entonces hay un objeto que se llama el Drive Manager. Entonces le decimos Drive, yo le digo Drive espacio, y aquí me actúa el Drive Manager punto, y hay el método GetConnection. El método GetConnection está sobrecargado. Tiene tres opciones, que es solamente pasarle la URL, pasarle la URL y las propiedades, o pasarle la URL de la base de datos, el usuario y el password de la base de datos. Por el momento voy a usar esto. ¿Cuál es el usuario de la base de datos en mi sistema? Como yo lo haya configurado. Cuando ustedes estén instalando el MySQL, hay un momento en el que les va a pedir cuál es el usuario y cuál es el password de la base de datos. En el momento de instalación del motor. Entonces yo en el momento de instalación del motor defino el nombre del usuario. Supongamos que yo en el momento de instalación defino root y la clave de root. Ahora, ya luego de tener la base de datos montada, yo como administrador de la base de datos, por el mismo PHPMyAdmin lo podemos hacer, podemos crear más usuarios, crear otros usuarios. Por el momento vamos a entrar aquí con usuario root y la contraseña no tiene contraseña, entonces lo voy a dejar en blanco. Lo estoy dejando así porque así es como normalmente lo instalan en la sala, para que no tengamos que estar cambiando eso. Ahora, lo ideal, aquí tienen que mirar una cosa, lo ideal, no, antes de eso, antes del try catch, lo ideal, mis señores, es que es terrible que el string de conexión, el usuario y la contraseña estén quemados en el código. Eso es muy feo desde el punto de vista de programación. Lo ideal para esto es que nosotros esos datos los tengamos almacenados en un archivo en un .ini o en un XML. Y cuando estemos armando la conexión, la idea es que jalemos esa información de un XML. Por el momento, como estamos en el primer acercamiento y en el curso no incluimos manejo de XML, no los quiero enredar, vamos a dejarlo ahí quemadito en el código. Pero es terrible. O sea, eso lo hago aquí por ser ustedes, pero que no pase un profesor y me vea eso, que qué pena. Listo, no deberíamos tener eso ahí quemadito en el código. Bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, esta vaina saca otro error. ¿Por qué? Porque me dice que no hay, que no, entonces si le decimos add cache clause, ya me deja de sacar error. Porque un try puede tener varios cache. Si ejecuta, si hay un error de class no found exception, o sea, si no encuentra la librería, se revienta por ahí. Si hay un error de que hay un SQL exception, se revienta por ahí. Entonces es muy bueno yo capturar todos los errores posibles. Otra solución es dejarlo genérica, decirle exception. Si le decimos exception, todo se nos va por un mismo hueco y el problema es que nos va a quedar más difícil identificar por cuál hueco fue que se nos reventó. Si fue que reventó porque no pudo establecer conexión con la base de datos o si fue que reventó porque no pudo cargar el driver.
Listo. Siendo así, si esto funciona, ahí ya tenemos conexión a la base de datos. Pregunta, ¿ya consultamos el usuario? No, no hemos consultado nada, no sabemos nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Así como hicimos un método para abrir la conexión a la base de datos, es muy mala práctica de programación dejar las conexiones a la base de datos abierta. ¿Por qué? Si me dejas la conexión a la base de datos abierta, tú abres, ejecutas, va a llegar un momento en que el número de conexiones que los motores de las bases de datos pueden sostener abiertas son limitadas. Si tú le tiras al motor conexiones y conexiones y conexiones y nunca las cierras, va a llegar el punto en que ¡pum!, te va a reventar la aplicación porque no te va a permitir más conexiones simultáneas abiertas. Entonces la idea con base de datos es que nosotros consultamos la base de datos, cerramos conexión. Consultamos la base de datos, cerramos conexión. Nunca dejemos la conexión abierta. Es mala práctica de programación dejar una conexión a la base de datos abierta. Entonces vamos a crear aquí un método público llamado cerrar conexión. Y es muy sencillo el método cerrar conexión. Simplemente le vamos a decir cnn.close. Pero cuando hacemos un cnn close, casi todas estas instrucciones que tienen que ver con bases de datos, siempre va a haber necesidad de marcarlas en un try catch. Entonces vamos a decirle aquí, clic derecho, y vamos a decir surround block statement, pues no hay block, con try catch. Bueno, vamos a decirle que este método es void para que no nos saque error. Y ahí tenemos ya el método cerrar conexión. Pero todavía no tenemos lo que necesitamos. Necesitamos un método que nos sirva para validar el usuario. Que si el usuario es correcto, ahora, ¿qué parámetros debería tener el método validar usuario? ¿Qué se imaginan? Perfecto, usuario y contraseña. Entonces hagamos un método que se llame validar usuario, que sea un método booleano. Que si el usuario es correcto, y con eso terminamos la clase, porque ya no me cogió la aurora, perdí mucho tiempo con este daño de acá. Si el usuario es correcto, entonces vamos a devolver true. Si la combinación usuario-contraseña no es correcta, entonces devolvemos false. Entonces vamos a y ahí, ¿ya qué necesitamos? Ahí sí necesitamos hacerle un select a la base de datos. ¿Está correcto? Bueno, entonces vamos a decirle aquí, vamos a crear aquí un método público. Este va a ser un boolean. Y el método boolean se va a llamar validar usuario. Y el método validar usuario le vamos a pasar como parámetro un usuario. Y le vamos a pasar como parámetro otro string, que es la clave. ¿Qué hacemos? Vamos a decirle si esta combinación de usuario y contraseña es correcta. ¿Qué hacemos? Ahí ya sí necesitamos tirarle una conexión a la base de datos. Entonces vean pues lo que vamos a hacer. Ustedes son unos duros tirando SQL, ¿cierto? Unos durísimos. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a decirle, vamos a crear una variable string llamada SQL, y string va a ser igual a lo que yo quiero consultar. En este caso va a ser select 1 from la tabla usuario where, aquí le decimos where ID. Entonces va yo como lo hago normalmente. Normalmente, para yo no complicarme, hago la consulta quemada. Where usuario, where ID sea igual a Zulu and clave sea igual a 1, 2, 3. Sí, listo. Ahí está. Select 1 from usuario. Vamos a empalizar aquí un poquito esto. Aquí. Select 1 from usuario where ID sea igual a Zulu. Este Zulu lo reemplazamos ¿por qué? Por lo que viene como parámetro, que es usuario, que es lo que voy a validar, y esta clave la reemplazamos por la clave, que son pues los parámetros. Esta es mi instrucción SQL.
Sí, señor, ese manejo de la comita es muy mamón y hay que saberlo hacer. Tú tienes, como son campos string, los campos string tienen que ir encerraditos entre comita. Bueno, entonces ahí vamos. Pero pregunta, aquí ya hicimos la consulta a la base de datos. No, ahí lo único que hicimos fue que cargamos una variable string. Todavía no le hemos dado el startanazo a la base de datos. Vamos a pegarle el startanazo a la base de datos. Para hacerle el startanazo a la base de datos, no, es porque el método es boolean y no le estamos retornando nada. Vamos por el momento a decirle return true para que deje de joder. Ahí está. Listo. Ahora, para nosotros, pero no Juan Camilo, sino el sistema. Listo. Bueno, y él también puede ir derecho. Bueno, ahora, para nosotros poder tirarle cualquier instrucción a la base de datos, sea un select, sea un update, sea un insert, cualquier instrucción, necesitamos un objeto que es de la clase statement para poderle tirar cosas a la base de datos. Entonces vamos a crear de la clase statement. Yo le digo statement, ¿cómo es que es la cosa? Ya, statement, listo. De la clase statement de Java SQL. Es muy importante que sea de Java SQL. Voy a crear el objeto st que va a ser igual a cnn. ¿Cómo es la cosa? Create statement. Simplemente así. ¿Qué hicimos ahí? Creamos un objeto que se llama un statement de la clase statement. Ahora, esta instrucción saca error. ¿Por qué? Tenemos que marcar esto. Vamos a decirle su round block with try catch. Listo. Ahora, después de que creemos el statement, la instrucción statement me va a servir para hacer insert, deletes y update. Si yo lo que quiero es jalarle información a la base de datos, o sea que tirarle una instrucción es select, como en estos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un objeto que es un result set. Desde la clase result set de la Java SQL vamos a crear un objeto rs. Y rs va a ser igual a ¿qué? Al objeto statement punto, y aquí le decimos execute query y le tiramos el query a la base de datos. Ahí sí, cuando le decimos rs igual a st execute query y le pasamos como parámetro el query que armamos en SQL, en ese momento sí, ¡fua! Ahí le tiramos la consulta a la base de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le hicimos select 1 from usuario, where ID sea tal y clave tal? Pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles son las dos alternativas? ¿Cuáles serían las dos alternativas de eso? ¿Qué puede pasar? Escucho. No que funcione, pues si no funciona es porque tenemos un error en el driver, un error en la cinta. No, supongamos que todo está bien. Que no. Lo de la conexión no se define aquí. La conexión está en el constructor. Es diferente. O sea, si nosotros podemos crear el objeto. ¿Qué puede pasar? Si hay un registro en la tabla usuario que el ID sea Zulu y la clave sea 123, él va a devolver 1. Pero si no hay un registro que no devuelva, entonces ¿qué va a pasar? No va a devolver nada. ¿Cómo sabemos que ese query, que esa instrucción sí devolvió o no devolvió nada? Simplemente preguntamos, y lo vamos a preguntar así. Si le decimos rs.next, si hay un rs.next, ¿qué significa? Que sí hubo registro. Si sí hubo registro, ya no tengo que preguntar más. Ya sé que hay un usuario con clave Zulu, perdón, con ID Zulu y con contraseña 123. Entonces, ya le voy a decir, SRS, y aquí nos queda, así nos va a quedar así nos queda el método Melito. Ahora, si hay una sección, si hay un error, entonces que nos mande la sección al log y que nos mande return false. Y allá nos queda el método. Vamos a minimizar esto para poderlo, que no se está viendo. Ahora sí. Miren aquí lo que hicimos. Vamos a retomar. Ahí le dijimos, select 1 from usuario. ¿Por qué? Porque no me interesa traer todo el registro. A mí solamente me interesa saber si está o no está. Por eso le decimos 1. From la tabla usuario, where
el usuario sea igual al usuario que me pasaron en parámetro y la clave sea igual a la clave que me pasaron en parámetro. Para poderle tirar cualquier instrucción a la base de datos, primero necesitamos crear el objeto statement. El objeto statement es el objeto ST. ST lo creamos con la conexión a la base de datos, que tiene que estar establecida. Si no hay conexión con la base de datos, eso va a sacar error, se nos va a ir por la sección. Si hay conexión, supongamos que sí hay conexión. Entonces ahora tenemos que tirar ahora, RS es un objeto grande. O sea, yo en un RS puedo tener 1.000.000 de registros. Yo ya puedo recorrer el result set, porque un result set es todo el query que yo jale de la base de datos. Para esta ocasión no vamos a jalar ningún query complejo, ningún result set complejo. Si hay un usuario y una contraseña con eso, entonces nos va a devolver 1. En caso contrario, nos devuelve nulo, no devuelve nada. Entonces aquí le decimos if rs nest. ¿Qué significa eso? Ahí le estamos preguntando, oiga, consulta, eso sí le dio. Si el man dice true, es porque sí había un usuario, Zulu con clave 123. Entonces le decimos return true. ¿Por qué? El usuario es validado. En caso contrario, le decimos return false, porque el usuario no está validado. Señores, nos cogió la aurora, ya empezaron los columpios a sonar. Entonces, la próxima clase lo probamos. Para poder probar esto hay que cargar el driver. No hemos cargado, hay que configurar el NetBeans para que tome el driver de conexión a MySQL. Dejemos así por hoy para que no se nos haga muy tarde. Señores, muchas gracias.